¿Qué tal mis amigos de YouTube? Pues bien, el día de hoy vamos a comprobar las ecuaciones correspondientes a la ley de Ohm, ¿sí? Y lo vamos a comprobar directamente mediante un circuito netamente resistivo. Vamos a armar este circuito en escalera físicamente y vamos a medir las corrientes de cada uno de los parámetros que se nos marcan acá. Vamos a medir la corriente en la resistencia 1, la resistencia 2, la 3 y la 4, así como los voltajes de cada uno de estos elementos resistivos. Además vamos a medir la resistencia total, es decir, la resistencia que está viendo la fuente de voltaje de valor 7 voltios y la corriente total que nos entrega la fuente de voltaje en función de la resistencia total que tenemos en el circuito. Primeramente, pues debemos analizar el circuito mediante la técnica de la ley de Ohm. Vamos a encontrar primeramente la resistencia total. La resistencia total vamos a calcular primeramente estos dos elementos que tenemos acá. Podemos darnos cuenta que se encuentran en serie. Al encontrarse en serie solamente vamos a sumar sus valores, 100 ohms más 33 ohms, y vamos a obtener 133 ohms de resistencia. A esta nueva resistencia le vamos a llamar RA. Entonces tenemos aquí RA de valor 133 ohms, que esta resistencia se encuentra en paralelo con la resistencia R2. Al encontrarse en paralelo, vamos a llamarle una resistencia RB, una nueva resistencia RB, paralelo de R2 más RA, y esta la vamos a encontrar mediante la siguiente fórmula, que es la que tenemos acá: R2 por RA entre R2 más RA. Entonces, aplicando los valores para esta fórmula, R2 220 ohms, RA 133 ohms, que es el valor calculado anteriormente, entre 220 más 133 ohms nos da un valor de 82.8895 ohms. A ese nuevo valor, vuelvo a repetir, le vamos a llamar resistencia B. Bien, una vez calculado el paralelo de estas dos resistencias, encontramos lo que le llamamos, como ya comentamos, la resistencia RB. Esta resistencia RB se encuentra en serie con la resistencia R1, ¿sí? Entonces, al encontrarse en serie solamente se suman y esto nos genera la resistencia total, es decir, la resistencia que está viendo la fuente entre cada una de sus terminales. Por lo tanto, entonces tenemos que la resistencia total es igual a la suma de R1 más RB. Entonces, con R1 de valor 180 ohms y con RB de valor 82.8895 ohms, sumamos estos dos valores y nos arroja 262.8895 ohms. Esto vendría siendo la resistencia total del circuito. Bien, una vez que calculamos la resistencia total, pues pasamos a calcular la corriente total que nos entrega la fuente en función del valor de la resistencia total. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues muy fácil, aplicando la ley de Ohm. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje es el voltaje de la fuente que estamos aplicando, los 7 voltios, y la resistencia es 262.8895 ohms, es decir, el valor que calculamos anteriormente. Y esto nos arrojaría una corriente total de 0.026627 amperios, ¿sí? Que podemos convertirlo a 26.627 miliamperios. Entonces, este valor que tenemos acá vendría siendo nuestra resistencia, nuestra corriente total, perdón. Pues bien, una vez conociendo la corriente total, ahora sí nos vamos hacia atrás nuevamente. Vamos a ir calculando cada uno de los parámetros de estas resistencias. Vuelvo a repetir, va a ser la I1, I2, I3, I4 y también B1, B2, B3 y B4. La caída de voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Entonces, si de este circuito me regreso a uno anterior, me doy cuenta que la RT la obtuvimos al sumar R1 con RB. Entonces, por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia RT es exactamente igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 y es exactamente igual a la corriente que pasa por la resistencia de nombre RB. Por lo tanto, podemos deducir entonces que la corriente total es igual a la I1 igual a la IB y es igual a 26.627 miliamperios. Por lo tanto, pues ya conocemos el valor de nuestra corriente I1. ¿De acuerdo? La corriente I1, es decir, la corriente que pasa por la resistencia R1,
es de valor 26.627 miliamperios. Por lo tanto, podemos calcular el voltaje en esta resistencia. El voltaje en esta resistencia, usando la misma ley de Ohm, lo calculamos resistencia por corriente. Resistencia 1, 180 ohms, corriente 1, 0.026627 amperios. Multiplicamos y nos arroja una caída de voltaje en esta resistencia de valor 4.7928 voltios. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la corriente en la resistencia 1, ya tenemos su caída de voltaje en esa misma resistencia y seguimos hacia atrás. Ahora, de este circuito regresamos al anterior, a este circuito. Si nos damos cuenta, este circuito es básicamente el que tenemos acá. Entonces, por la resistencia 1 ya vimos que pasa la IT y es igual a la I1. Y por este arreglo paralelo pasa la corriente IB, que es esta. Por lo tanto, en este circuito nosotros podemos calcular un voltaje que le vamos a llamar B subíndice B. ¿Ok? Entonces, la caída de voltaje en la resistencia B lo calculamos ¿de qué manera? Multiplicando resistencia por corriente. Resistencia B por la corriente IB. Pero sabemos que la corriente IB es igual a la corriente total. El voltaje en la resistencia B lo vamos a calcular RB por IB igual a 82.8895 ohms por 0.026627 amperios. Multiplicamos y nos da un valor de 2.20711 voltios. Este vendría siendo la caída de voltaje en la resistencia B. ¿Ok? Bueno, como la resistencia B, la que tenemos acá, se obtuvo a partir del paralelo de R2 con una resistencia RA, y están en paralelo, vuelvo a repetir, por lo tanto el voltaje en la resistencia 2 ya lo conocemos, porque ese voltaje va a ser de valor 2.20711 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden ustedes que están en paralelo. Entonces ya conocemos el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia 2 de 2.20711 volts. Podemos proceder a calcular la corriente en esa resistencia, en la corriente I2. Y esta va a ser voltaje 2 entre resistencia 2. El voltaje vendría siendo 2.20711 voltios, ¿sí?, entre los 220 ohms, que es el valor de la resistencia. Y esto nos va a arrojar una corriente de 0.0132 amperios, que podemos convertirlo a 10.032 miliamperios, recorriendo el punto decimal. Entonces, esta sería la corriente que pasa por la resistencia R2. Bien, pues ya calculamos la corriente I2. Vamos a proseguir calculando la corriente IA, es decir, la corriente que pasa por la resistencia RA, que inicialmente definimos a RA como la suma de la resistencia R3 más la resistencia R4. Bien, pues para calcular la corriente IA, pues es muy sencillo, ¿no? Solamente dividimos el voltaje BA entre la resistencia A. Como dijimos anteriormente, BA tiene un valor de 2.20711 voltios, ¿sí? 2.20711 voltios, y RA vendría siendo la suma de R3 más R4, 133 ohms. Entonces aquí tenemos los 133, realizamos el cociente de este valor entre este y nos arroja 0.016594 amperios, que es igual a 16.594 miliamperios. ¿Ok? Bien, pues ya tenemos la corriente IA. Nos regresamos al circuito con el que empezamos todo el análisis, que es este básicamente, o sea este, ¿sí? Y nos damos cuenta que la corriente IA es la corriente que pasa por la resistencia R3 y la resistencia R4. Y como R3 y R4 se encuentran en serie, entonces concluimos que la corriente IA tiene que ser exactamente igual a la corriente I3, igual a la corriente I4. Y es de valor 16.594 miliamperios. Es decir, pues ya tenemos los valores de I3 y de I4. Ya con estos valores ya podemos calcular las caídas de voltaje. Es decir, la caída de voltaje en la resistencia 3, R3 por I3, siendo R3 de 100 ohms originalmente, ¿de acuerdo?
y el valor de la corriente y nos arroja 1.6594 voltios. ¿Okay? Para B4 sería R4 por I4 con valor inicial de 33 ohms y el producto de 33 ohms por este valor de 0.01659,4 amperios nos arroja 0.54762 voltios. Bien, pues ya tenemos todos los parámetros. La RT ya lo calculamos. Concluyendo, la RT nos dio un valor inicial de, aquí lo tenemos, de 262, vamos a anotarlo, 262.8895 ohms. La corriente total, ¿sí? Ya la calculamos también y fue de valor 26.627 miliamperios. Listo. La corriente I1 también ya la calculamos. La corriente I1 es la que calculamos acá, ¿sí? Y ya vimos que es de valor 26.627 miliamperios. Lo mismo que la IT. 26.627 miliamperios. ¿De acuerdo? La caída de voltaje en esta resistencia que le llamamos B1, ¿de acuerdo? Ya la calculamos también y nos da un valor de 4.7928 voltios. 4.7928 voltios. Bien, pues la I2 es de tanto, la B2 es de tanto, la I3, la B3, la I4 y la B4. ¿De qué valor es la I2? Pues la I2 también ya la calculamos. Aquí está. La corriente en la resistencia 2 es de 10.032 miliamperios. 10.032 miliamperios. Su caída de voltaje es de 2.20711. 2.20711 voltios. La corriente I3 también ya la calculamos, aquí está, es de 16.594 miliamperios, 16.594 miliamperios. La caída de voltaje, la B3, es la que tenemos acá, de 1.6594. 0.6594 voltios. La I4 también ya la calculamos, es de 16.594 miliamperios. 594 miliamperios. Y la B4 es de 0.54762 voltios. Bien, pues aquí tenemos ya todos los valores que se nos pidió calcular. Y pues ahora vamos a proceder a realizar las correspondientes mediciones y vamos a corroborar si efectivamente los cálculos coinciden con los valores medidos. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte a mi canal, regálame un like y comparte mis videos para que más personas lo vean.